Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo la están pasando? Bueno, mi nombre es Pablo y bueno, hoy lunes, como siempre, consultas. Pero en realidad no fue una consulta, fue algo que vi en varios grupos. Yo estoy en varios grupos, bueno, de panadería, de pastelería, de cocina. Y, y noto que surgen dudas a veces con respecto al tema de los levados. O sea, los levados me refiero a si algún producto usa levadura biológica o si usan levadura química, cuándo sí, cuándo no. Por eso digamos, me largué a hacer este video para que un poco, por ahí, al que tenga dudas, le va a servir. Antes que nada, miren, como dice el título, existen tres tipos de levados, ¿sí? Uno que es el levado físico, otro el levado químico y otro el levado biológico. Vamos por una parte. Por otra parte, todos los levados lo que logran es gasificar, o sea, aportar aire, alvéolos en algo, digamos, en una masa, batida, levada, lo que sea, ¿sí? Eso es fundamental ¿para qué? Para obtener esa gasificación, ¿sí? En cualquier masa. Ahora bien, vamos por parte. Todas las masas que utilizan la levadura, digamos, vamos por el levado físico, es el batido, o sea, por algo físico, por el batido, por ejemplo, de huevos, por ejemplo, no sé, de huevos con azúcar. Los huevos, como tienen albúmina en la clara, la yema también tiene un proceso que eleva, pero digamos, lo que más eleva es la clara, que tiene albúmina, retiene el aire y hace el efecto de volumen, digamos. El físico, o sea, por algo físico uno logra ese volumen, ¿bien? El químico, o sea, levados químicos, son por un leudante químico. Claro, un leudante que lo que produce es esa gasificación. Por ejemplo, polvo de hornear, ¿sí? Recuerden a título informativo, el polvo de hornear, porque algunos también en las redes ponen Royal. Bueno, claro, el Royal es una marca. Lo que es básicamente es el leudante químico. Hay muchas marcas. El Royal acá en Argentina es bastante conocido, es bueno. Pero les digo porque muchas veces en producción las marcas son muy caras. Entonces se compra cualquier producto que sea un leudante químico. A título informativo, el leudante químico está compuesto por dos leudantes. Uno que es el bicarbonato de sodio, que si alguna vez lo utilizaron como leudante, es un leudante básicamente. Es ese que se usa a veces para las astas, ¿vieron? Para cuando uno tiene una asta en la boca, ¿sí? Porque es un producto muy alcalino, ¿eh? Así que el bicarbonato de sodio lo que hace en las masas es levantarlas. Y o sea, el polvo de hornear es una mezcla de los dos, del bicarbonato de sodio y del bicarbonato de amonio. El de amonio lo que hace en la masa es expandirlas. No sé si alguna vez vieron una masa quebrada para hacer polvorones. Los polvorones, si los ven visualmente, van a ver que es una masa que se expande, pero no se levanta. O sea, no hace como una pancita, ¿sí? Ese es el efecto del leudante químico llamado bicarbonato de amonio, ¿sí? Y le aporta un sabor como medio picantito, ¿sí? a una masa quebrada. Si se fijan en cualquier galletita de producción, galletita dulce estamos hablando, ¿no? A veces no tienen polvo de hornear, tienen bicarbonato de amonio y bicarbonato de sodio. ¿Por qué es eso? Porque a veces lo que quieren es, con una cantidad de bicarbonato de sodio y una cantidad de amonio, que la masa se expanda y no se levante tanto. O todo lo contrario, solo bicarbonato de sodio, y van a tener que en una masa quebrada, que la corten de un cierto tamaño, no sé, 3 centímetros de diámetro, la masa no se va a expandir, solamente va a levantar. Y a veces es necesario para que, vieron a veces a nivel industrial, que hay galletitas que vienen digamos, empaquetadas en un molde ya armado, o sea que si la galletita se le expande más, no entra en el molde. Entonces es importante usar ahí, por ejemplo, bicarbonato de sodio para que la masa no se expanda, ¿eh? El polvo de hornear es una mezcla de los dos, así que el efecto es levantar y expandir. En ese levantar y expandir hay aire entre medio, que es el proceso que hace el leudante químico. Todos los leudantes químicos también se aceleran con los ácidos, así que si a una masa le ponen una masa batida o masa quebrada, le ponen unas gotitas de vinagre, va a ser que, o vinagre o jugo de limón, va a ser como más violenta la gasificación, ¿sí? O sea, más fuerte. Así que bueno, eso con respecto al leudante químico. Recuerden, como les dije antes, ¿dónde se utiliza el leudante químico?
En aquellas masas que no tienen desarrollo de gluten. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? El gluten forma cadenas lineales. Si uno tiene una masa tensa, tenaz, o sea, una masa que tiene tensión, el leudante químico no puede actuar. ¿Por qué? Porque justamente al tener esa tensión, por ahí gasifica un poco, pero no va a gasificar mucho. Apenas va a levantar un poquito, no, tiene una tensión, algo que lo está estirando y no permite que gasifique. Por eso van a notar que el leudante químico sí está utilizado, por ejemplo, en masas batidas, sean masas batidas livianas, por ejemplo un bizcochuelo, un pionono, en masas batidas de estructura semilíquida, o sea una magdalena que se le agrega manteca o materia grasa, en una masa batida pesada, en un budín. ¿Sí? Ven que no se utiliza levadura biológica, levadura química. En masas quebradas, ¿sí? Por ejemplo, hay miles de masas quebradas, pero digamos para diferenciarlas, las masas sablé, las masas sucré, la masa frola, la masa brisé, todas esas masas pueden tener un leudante químico y hace el efecto de gasificación. Pero noten que en todo ese tipo de familias de masas batidas o quebradas, lo que no hay es desarrollo de gluten. ¿Sí? Harinas de bajo contenido de gluten, por ejemplo, acá se denominan harinas 4 ceros o harinas flojas también, o harinas inclusive que no tengan gluten. Puede ser, acá hay el almidón de maíz, hay una marca que se llama maicena, bueno, con almidón de maíz, ¿sí? Se hacen alfajores de maicena, o inclusive en masas quebradas se le puede agregar maicena una parte. Maicena es una marca, almidón de maíz o harina también, pero en todos los casos no tienen desarrollo de gluten, ¿sí? Así que tenemos entonces los leudantes físicos, o sea, batir algo que incorpore aire, por ejemplo claras, o por ejemplo huevos, ¿sí? Una forma, un leudado. El segundo, leudante químico incorporado siempre en la harina y siempre va a gasificar ¿con qué? Con temperatura y humedad en realidad. Así que cuando va al horno produce la gasificación, pero también la humedad produce esa gasificación. Así que si por ejemplo ustedes hacen un batido pesado o de estructura cremosa, un budín por ejemplo, si ustedes hacen la masa y la dejan en la heladera y mañana la quieren cocinar, el leudante químico ya gasificó ahí y no va a hacer que levante. O sea que puede esperar, pero llévenlo al horno. No hace falta que sea inmediatamente, pero no lo dejen 5 o 6 horas ahí. Y los líquidos que le incorporen a ese leudante químico que no estén calientes, porque si no va a gasificar. Si no, hagan una prueba, simplemente pongan el polvo de hornear en un poquito de agua caliente y van a ver cómo enseguida hace como una efervescencia. Bien, que es la gasificación básicamente. Así que tenemos esos dos, los físicos y los químicos. Faltan ¿qué? Los biológicos. Los biológicos son, digamos, es la levadura prensada, la levadura seca. ¿Qué es? ¿Qué? Es un organismo vivo, ¿sí? Así que hay que respetar que las condiciones de temperatura y de humedad y de alimento. O sea, en un leudante químico, no biológico, en el químico, el que veníamos hablando recién, no hace falta que uno lo deje en un lugar tibio para que desarrolle, después uno lo desgasifique y vuelva a desarrollar. No, eso no sucede en el químico, sí en el biológico. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo, o sea, tiene vida, se desarrolla y muere. Todo eso sucede dentro de una masa, por ejemplo, una masa levada. Por eso van a ver que en una masa levada, no sé, en un pan cualquiera, un pan francés, por ejemplo, no se utiliza el leudante químico, se utiliza un leudante biológico. Pero acá es fundamental tener ¿qué? Tener el gluten, o sea, tener una harina que tenga gluten para poder formar cadenas y que cuando a medida que la levadura consume carbohidratos, glucosa, maltosa y libera dióxido de carbono, ese gluten lo va reteniendo y se va inflando, como si fuera un globo, bueno, tal cual. Entonces por eso, para que no tengan dudas con eso, si la masa no tiene desarrollo de gluten, o sea, a veces hay recetas para celíacos que utilizan levadura biológica también y no tienen gluten, pero son masas muy líquidas. Entonces, ¿qué sucede? La levadura va a consumir, por ejemplo, si hay azúcar, va a consumir la glucosa el azúcar es sacarosa, ¿no? La glucosa de ese azúcar y va a gasificar algo, pero no va a ser ese efecto de pan, ese efecto de alvéolos homogéneos, parejos, grandes, ¿sí? Así que la levadura biológica es la única que debe cuidar. Cuidar, digo, es un organismo vivo. O sea, si uno le da alimento vive, si uno le da temperatura alta muere, si lo lleva a condiciones de un pH muy bajo, si por ejemplo uno pone la levadura y le pone vinagre, no se va a desarrollar. Si a una levadura le pusiese
lavandina, cloro, por ejemplo. La lavandina muere, es un hongo. Así que se manejan las temperaturas de los hongos. Por eso es importante mantener los cuidados. La levadura es la que necesita los cuidados. Todo lo demás es un levante químico, bueno, y los levantes físicos, o sea, los batidos, requieren de cuidado para que ese batido no se baje. Si uno hace un bizcocho de levate, por ejemplo, huevos con azúcar a un punto que se llama punto letra o punto cinta, que es el punto máximo en donde el huevo soporta el peso del sólido, uno se incorpora el sólido, harina por ejemplo, y lo bate, se va a bajar. Todas esas burbujitas de aire que obtuvimos, se baja. Por algo físico obtuvimos el aire, por algo físico el batido lo podemos bajar. Así que eso es lo que hay que cuidar en los físicos. Como que los químicos, los leudados químicos son los más estables. Después, bueno, pueden combinar, claro, en un leudán, digamos, un bizcochuelo que es un levado físico, pueden además agregar un leudante químico y lograr mayor gasificación, por supuesto. Lo que no pueden incorporar, lo pueden incorporar, pero no va a tener ningún resultado, es poner un leudante biológico, o sea, poner levadura a una masa que no tenga gluten. Y lo mismo al revés, si la masa, digamos, si la masa tiene gluten, el leudante químico no tiene ningún sentido utilizarlo. Así que bueno, les dejo eso para que por ahí si tenían alguna duda. El otro día justo vi en un grupo, comenté y todo del tema de que querían hacer magdalenas y no sabían si utilizar levadura biológica o levadura química. Ahí es fundamental usar levadura química porque la levadura biológica va a necesitar del gluten. Así que con esos tres ideas en la cabeza ya tienen para saber si van a usar leudante químico o leudante biológico. Bueno, y el físico va a depender mucho de si se permite, digamos, yo tengo una masa quebrada, el leudado físico ahí no, depende del método que lo hagan, pero el cremado, por ejemplo, hay un método que es para hacer las masas quebradas, que se denomina cremado, ahí algo de aire incorpora, pero no es un aire que va a hacer que logren alvéolos en la masa, van a necesitar un leudante químico, ¿sí? Y dentro de esos leudantes químicos recuerden esos dos que les dije, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, Así que bueno, espero que les sirva y bueno, si les gustó suscríbanse y recuerden que bueno, que cualquier duda me preguntan, no hay problema. Pero bueno, con esto ya para que les quede claro que bueno, que los leudantes sirven para algunas cosas, todos sirven para leudar, o sea, para gasificar, pero algunos son más aptos para una cosa y otros para otra, ¿sí? Así que todos los productos de panificados, todo lo que es desarrollo de gluten, todo lo que es todo eso levadura biológica, así que bueno, recuérdenlo y cualquier duda me consultan. Les mando saludos, que anden bien, nos vemos.